Hola, ¿qué tal? Por fin se ha puesto las pilas la casa Mobvoi con el TicWatch Pro 5, en este caso una nueva edición que es la edición Enduro del Pro 5, que aquí viene con una serie de novedades, pero atención, no deja de ser el TicWatch Pro 5, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, aquí lo que vamos a mostrar van a ser las novedades con respecto al Pro 5 convencional. Si quieres saberlo todo, con todas las respuestas, con todos los detalles y con toda la información, por aquí te va a salir el enlace con la tarjetita para que puedas clicar y ver el videoanálisis que le hicimos en su día, porque aquí lo que te vamos a dar son las novedades que incorpora el Enduro, que, atención, hay una cosa que me ha dejado pasmado, que me ha dejado alucinando. Atención, porque yo no sé qué han hecho, si el algoritmo lo han retocado, lo han refinado o lo han reajustado, pero señoras y señores, me fui a correr con él el otro día y me daba exactamente las mismas pulsaciones que el Garmin Forerunner 645. Y eso se tiene que decir y se tiene que apreciar, porque un reloj deportivo con la máxima fiabilidad te da como referencia unos valores que en el TicWatch Pro 5 Enduro se ven prácticamente igualados, con una o dos pulsaciones como máximo de diferencia a la hora de correr. Tenemos aquí, señoras y señores, un sensor de frecuencia cardíaca de lo más fiable del mercado, y es para quitarse el sombrero y es para enseñároslo y para contároslo en primer lugar, porque yo creo que es lo que más vale la pena decir de este reloj. ¿Tienes un PC nuevo y le tienes que poner Windows y Office? ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a piratear? No te la juegues. ¡Oh, es que cuesta más de 200 euros! No, nada de eso. Puedes tener Windows 10 profesional por 8 euros. Puedes tener Windows 11 profesional por 13 euros. Y el paquete Microsoft Office profesional por 20 euros. ¿Cuál es el truco? Pues que estás comprando las versiones para mayoristas. Y todo es oficial, legal y con servicio de atención al cliente. Tú mira la descripción, que ahí vas a tener todos los enlaces directos a las ofertas de KissFan, que es la marca que nos patrocina desde hace casi un año. Y aventajarse de las ofertas es muy fácil. Tú eliges la que más te convenga, le pones el código de descuento y directamente pasas a la página de pago. Y ahí puedes elegir entre pagar con tarjeta o pagar a través de CDC Pay, una plataforma segura, te lo garantizo yo, que ahí es donde puedes meter tu PayPal. Y a los 5 minutos recibirás en tu correo electrónico la clave para activar tu Windows o tu Office y también el enlace de descarga del producto que hayas elegido. Por fin se han puesto las pilas en la dureza y la protección, porque le han añadido un cristal de zafiro a la pantalla. Recuerda que esto es una doble pantalla, que tiene una pantalla de cristal líquido por encima y luego la pantalla AMOLED por debajo, de 326 píxeles por pulgada, de 1,43, de 466 por 466 píxeles, pantalla que tienen la mayoría de relojes de buena calidad. Pues sí, señores, y aparte del cristal de zafiro, otras novedades que le han incorporado son el bisel, que ahora lo han hecho como estriado, como de escamas de dragón, que digo yo. La correa también es como de escamas de dragón, y por detrás, atención que por debajo lo han hecho ondulado. ¿Por qué? Pues porque así la piel transpira mucho mejor. Yo creo que es otro acierto. Es un reloj con altímetro barométrico que ha mejorado mucho también, incluso en la aplicación nativa de deportes. Ejercicio TIC, pues también la han mejorado. Evidentemente lo que más han mejorado ha sido el sensor, pero también le han añadido la medición del volumen de oxígeno máximo consumido, le han puesto tiempo de recuperación. No sé, yo creo que se han puesto las pilas con estos 100 y pico deportes que puede medir, pero bueno, que tenemos ese rediseño con también una corona giratoria también rediseñada y algo más redondeada para que sea más cómodo y más práctico. Otras novedades que tiene, y es que la pantalla tiene una retroiluminación que tú puedes personalizar con el color que tú quieras, pero es que el color de la retroiluminación también está muy bien, es muy interesante, porque cuando tú estás corriendo y estás viendo los datos en esta pantalla que prácticamente no gasta batería, vas viendo que la retroiluminación de la pantalla coincide con la zona de frecuencia cardíaca en la que te encuentras. Es decir, que si tú ves la retroiluminación azul o verde y tal, pues igual puedes meterle un poco más de caña. ¿Que estás en la zona naranja? Uy, vale, pues mira, incluso puedes hacer algún pico y se te va a poner en zona lila. Pero la zona lila ya es como para que, tranquilo, tómatelo con más calma. O sea que el reloj te va diciendo si le estás zumbando mucho cuando vas a correr o si tendrías que acelerar un poquito más. Atención, porque la pantalla, que hasta hace muy poco solo te daba las métricas de ejercicio TIC, si iniciabas sesión, por ejemplo, desde otra aplicación como Strava, Adidas Running
o la aplicación de Nike no te mostraba los datos de carrera en pantalla y tenías que recurrir a la pantalla AMOLED. Eso pues tiene más gasto. Es mucho más cómodo ver los datos en la pantalla de cristal líquido, y ahora la novedad es que también te proporciona los datos de estas aplicaciones de terceros, la de Nike, Adidas Running y también Strava, que yo sé que aquí hay mucha gente que confía mucho en Strava. Bueno, pues te vas a poder instalar Strava en el reloj, vas a poder iniciar la sesión de carrera desde el reloj mediante Strava, y desde Strava también vas a poder ver los datos de carrera en tiempo real a través de la pantalla de cristal líquido, que es mucho más cómoda y mucho más práctica, y además te va a ir dando la zona de frecuencia cardíaca en la que te encuentras en ese momento a través de la retroiluminación de un color o de otro. Oye, muy bien. Y también tiene nueva batería de 628 miliamperios. Atención, porque cada vez tenemos aquí más batería en los relojes con el sistema operativo Wear OS. Te recuerdo que este reloj tiene el sistema operativo de Google, con lo cual vas a poder pagar con el reloj, descargarte montones de aplicaciones y miles de esferas desde la Play Store. Tiene Google Maps, tiene YouTube Music, tiene las aplicaciones de Google que le puedas meter aquí, incluso, bueno, de terceros, claro, Spotify, Deezer, le puedes meter la aplicación, como a mí me gusta mucho, de Nuki para tu cerradura electrónica. Volviendo a la batería, tenemos esta batería de 628 miliamperios que te da 4 días tranquilamente de batería, que en uno de estos relojes pues yo creo que está más que bien, porque la mayoría te duran entre 1 día y medio y tirando a 3 días. Bueno, pues este te da 4 días, más o menos como lo hacía el OnePlus Watch 2, que te llegaba a los 4 y medio, 5 días, pues con este vas a llegar a los 4 días tranquilamente. Y bueno, algunos detallitos más del TicWatch Pro 5 Enduro, que ya los teníamos en el TicWatch Pro 5, pues en este caso, pues ya te he dicho que tenemos NFC, tenemos el estándar militar 810H, tenemos más de 100 deportes, medición de salud de un toque, tenemos detección de ronquidos, y también, atención muy importante, detección de anomalías cardíacas con alertas, para que si te detecta una fibrilación, si te detecta alguna taquicardia, alguna arritmia, te pueda avisar el reloj. A mí afortunadamente pues no me ha avisado nunca. Y, bueno, y luego tiene la nueva esfera que han hecho especialmente para este TicWatch Pro 5 Enduro, que puedes ver que además es bastante interactiva, pero siempre te lleva a Salud Tic, ¿no? Porque tocas en cualquier sitio y te lleva a la aplicación de salud. Pues nada, este ha sido el TicWatch Pro 5 Enduro, que ya sabes, por cierto, que puedes tener un 5% de descuento si entras desde el enlace de la descripción. Eso no lo suelo decir, pero aquí lo tienes. Yo tengo un descuento que me activaron hace no sé cuánto tiempo, ya, pero hace mucho, que si entras desde mi enlace puedes tener un 5% de descuento y te tienes que dar de alta como usuario. Si no te registras y compras como anónimo, no te va a servir el código de descuento. Vas a poder tener un descuento del 5% e incluso algo más, porque por el hecho de registrarte incluso te dan un poquito más de descuento. Así que yo de ti lo aprovecharía si estás valorando comprarte el TicWatch Pro 5 Enduro. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, hasta luego.